Buenos días a quienes vamos a iniciar entonces con la escuela dominical. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Bien? Bueno, me alegra muchísimo. Hoy culminamos nuestro estudio acerca de la escatología centrada en el Evangelio. Y haremos unas reflexiones finales acerca de lo que implica esta valiosa doctrina para la iglesia. Teniendo esto en mente, les pido que oremos para que el Señor nos guíe. Señor, reunirnos a estudiar doctrina tiene un fin claro, y es afirmar nuestros pies de tal forma que los vientos de doctrina que se levantan en cada generación no nos perturben ni nos alejen de estar anclados a la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Yo te ruego para que la iglesia cada día comprenda y crezca en amor a la doctrina, en amor a la verdad, en amor a tus enseñanzas. Pues solo ellas podrán guardarnos, Señor, de las sutilezas del maligno que quieren permear y dañar a tu iglesia. Entendemos la importancia de la doctrina no solo para el presente de nuestra iglesia, sino para el futuro de la misma, pues a menos que estemos bien arraigados en la verdad de tu palabra, la siguiente generación fácilmente terminará alejándose de ti. Así que ayúdanos a proveer alimento sólido a esta congregación, para que esta sea una iglesia no solo de primera generación, sino de muchas generaciones, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Haciendo memoria entonces del propósito de este estudio, lo primero que determinamos como iglesia fue establecer cuál es el entendimiento que una iglesia bíblica debe tener acerca de la escatología. Y algo que debe quedar muy claro en nuestra mente es que la escatología no tiene por propósito estudiar simplemente eventos finales. Ese no es el propósito de la escatología. El propósito de la escatología es estudiar el fin último de la creación y la humanidad. Cómo Dios inició la historia de la humanidad, cómo Dios la redime y cómo Dios cumple eficazmente al final de todas las cosas todo lo que había prometido. Nosotros aguardamos el final de las cosas, no esperando, ¿y cómo será el regreso? ¿De qué color será la nube? ¿Cómo serán los elementos periféricos? ¿Habrá una luna roja o no la habrá? No, nosotros estamos expectantes, mirando hacia el final de las cosas para poder decir, qué gran Dios tenemos que cumple fielmente todas sus promesas. Qué gran Dios tenemos que con un despliegue magnífico de su poder culminó lo que inició. El final de todas las cosas simplemente anunciará que Dios es fiel en cumplir todo lo que ha prometido y que nada perturbó, obstaculizó o dilató lo que Él se había propuesto para su pueblo. Entonces, ¿qué es una escatología madura? Aquella que se centra en estudiar el fin último de la creación y la humanidad. Cómo el plan redentor de Cristo se cumple eficazmente en todos los tiempos, en todas las edades, y cómo al final la creación es restaurada, el hombre es restaurado para habitar en nuevos cielos y en nueva tierra.
Jesús habló del objetivo de la escatología, como lo vimos al comienzo, como la regeneración de las cosas. Entonces, cuando escuche la palabra escatología, no solo piense en los elementos y el periodo de guerra y la gran tribulación y qué sucederá con Israel y la vaca sin defecto, alazana, y el aceite puro de oliva que por fin pudo encontrarse, y la reconstrucción del tercer templo. No, hermanos, eso no es escatología, eso es amarillismo. Eso solo genera especulaciones subjetivas. No, la escatología entonces me dice inmediatamente cómo todas las cosas serán regeneradas, cómo Cristo cumplirá lo que prometió, la regeneración de todas las cosas. O como Pedro la enseñó, la restauración de todas las cosas. O como Pablo, la creación liberada de la esclavitud, de la corrupción. ¿Sí van entendiendo la importancia de estos elementos? Vamos a estudiar escatología, qué bien. Vamos a estudiar cómo Dios restaura la creación y al hombre, cómo Dios regenera a todo del pecado, cómo la creación es liberada de la esclavitud de la corrupción. La escatología tiene que ver con el llevar a la creación y a la humanidad al destino original propuesto por Dios, a lo que Dios desde el comienzo quiso hacer. Por eso una escatología sana nos recuerda que Dios, ¿cuántos planes tiene? Un solo plan que marcha eficazmente hacia su cumplimiento. ¿Y ese plan es qué? Restaurar, regenerar, ¿qué? Al hombre y a la creación. Restaurarlo, redimirlo, liberarlo ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué quedó esclavo de pecado? El ser humano. ¿Y qué más? La creación. Entonces, ¿qué sucederá en el final? La creación, el ser humano será restaurado, regenerado, liberado de la corrupción del pecado. Eso es escatología. Esa es la visión escatológica que tenemos que tener como iglesia. La escatología entonces tiene que ver con la derrota de los propósitos destructivos de Satanás y con la victoria de los propósitos redentores de nuestro santo Dios. Entonces tenemos en un sentido positivo lo que Dios hará: restaurar, regenerar, liberar a la creación. Pero también veremos lo que hará con nuestro enemigo: darle su sentencia y su merecido definitivo. Y a todos los que están con él, a todos los que no creyeron en Cristo. Entonces tenemos una victoria en todos los ámbitos. Sí, me gusta estudiar la escatología porque me muestra la victoria de Dios en el cumplimiento de sus promesas, pero también el justo merecido a Satanás y a todos los que le siguen. El justo merecido que recibirá todo aquel que ha despreciado las enseñanzas de Cristo y ha preferido escoger las tinieblas antes que la luz. El destino final que recibirán aquellos que han creído en Cristo por gracia y no por mérito. Teniendo esto en mente, siguiente diapositiva, ahí está bien, gracias. Aunque la escatología es una doctrina secundaria, y esto también es importante afirmar. ¿Qué significa una doctrina secundaria? Significa que no es una doctrina necesaria para la salvación de un individuo. Una doctrina primaria es aquella que solo hay un camino, hay una sola posibilidad, hay una sola comprensión y un solo entendimiento. Ejemplo, Cristo. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, hecho carne, totalmente hombre, totalmente Dios.
Eso es una doctrina primaria. El que no crea esto no es salvo. El que no crea esto no puede ser hijo de Dios. El que no reconozca a Cristo como Dios, el que no reconozca su naturaleza humana y su naturaleza divina, no puede ser salvo. Pero la escatología no es un requisito para ser salvo. Hay diferentes posturas escatológicas y puede haber un hermano en la fe con una escatología errónea. Pero que sea una doctrina secundaria no significa que no es una doctrina relevante. Y mucho cuidado con esto, porque a veces el utilizar el término secundario pareciera significar no es tan importante. No. Secundario significa que no es requisito o necesaria para salvación, pero no que no sea importante. Porque una mala comprensión de la escatología afecta nuestro peregrinaje en este mundo caído. Afecta nuestra santificación. Afecta el gozo de nuestra salvación. Afecta la esperanza de vida eterna. Una escatología que no está cimentada en la soberanía de Dios, en su poder para cumplir las promesas, sino en la capacidad del hombre para permanecer firme hasta el final, ¿qué va a producir en el corazón de un hombre? Miedo, angustia. Piensen en esto, una escatología que me promete que lo que Dios ha empezado culminará eficazmente, a pesar de nosotros. ¿Eso qué trae? Paz y tranquilidad. Pero ¿cómo es una escatología que le dice al hombre, Dios tiene un plan, pero depende de ti que se cumpla? ¿Eso qué trae? Frustración, desespero, incertidumbre. Entonces sí es importante. No malinterpretemos el término secundario. Secundario no significa poco importante, significa que no es una doctrina cardinal para la salvación. Entonces, una mala escatología, claro que interfiere en la confianza, en la esperanza del creyente en su peregrinaje. Como lo hemos visto, una escatología que nos dice, el que cree en Cristo será salvo, pero luego vendrá un milenio. Y después de ese milenio, Satanás será suelto y aún los que han creído serán engañados. ¿Qué produce eso? O sea, tú me estás diciendo que después de estar 1000 años con Cristo, ¿puedo apartarme y estar en condenación eterna? Esto sería para enloquecerse. Entonces sí importa la escatología. Al final de todas las cosas, cuando Cristo regrese para establecer plenamente su reino, hay dos desenlaces. El primero, todos los que han creído en Cristo estarán felices por su retorno y por el cumplimiento de todas sus promesas. Pero los que no creyeron se enfrentarán al más horrendo y temible juicio. Porque ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones podrán heredar el reino de los cielos. Así que al final de todas las cosas va a haber dicha para unos y la más horrenda expectación de juicio para otros. Así que la escatología también nos advierte de que Cristo viene pronto y que es urgente para el hombre definir su condición. ¿He creído o no he creído? Porque solo ¿quién podrá anhelar el regreso de Cristo? Aquel que está en Cristo. Pero aquel que no tiene certeza de su salvación no estará orando con la iglesia, Maranata, ven pronto, Señor. Sino que estará diciendo, no, Señor, todavía no, dame tiempito, que es que todavía no quiero dejarle de ser infiel a mi cónyuge, dame tiempito, que es que todavía no quiero dejar de hacer negocios ilícitos, todavía no vengas.
aquel que ha creído, Señor, ven pronto porque no quiero pecar más contra ti. Ven pronto. Sí es importante la escatología, porque esta también nos anima a entender que Cristo viene pronto y que no podemos darnos el lujo de perder tiempo. Mañana pongo las cosas en orden. ¿Cuál mañana? Si nadie sabe el día ni la hora. El día del arrepentimiento es hoy, porque la escatología nos anima a vivir cada día como si Cristo viniera hoy mismo y a programar nuestra vida como si tardara muchos años en venir. ¿Qué ha producido la escatología en tu corazón? ¿Ha aumentado en ti la urgencia por ir a Cristo y santificarte? ¿Estás urgido por poner tu vida en orden y correr mediante la fe en arrepentimiento a Cristo para tener seguridad de tu salvación? La escatología nos enseña que la muerte llega en el momento menos esperado y aquel que ha creído irá al cielo y el que no al infierno. Nos deja ver la realidad de nuestra vida con una seriedad mayor. Hermanos, cuando nosotros vivimos en pecado deliberado, es porque vivimos pensando que Cristo tarda mucho tiempo en llegar. Cuando vivimos dilatando el cumplir lo que Dios nos manda, eso muestra que tenemos una escatología equivocada. Que si tuviéramos una escatología correcta, cada día nos levantaríamos, Señor, ¿y hoy qué debo ordenar en mi vida para tu gloria? ¿Qué me falta por empacar en la maleta porque tú estás próximo a venir? Una escatología correcta pone en nuestro corazón una urgencia por la santidad, que nos da la certeza de su pronto regreso. Es esa la escatología que tenemos en nuestro corazón. El que cree tiene vida eterna. ¿Tú has creído verdaderamente? Yo les ruego, presten atención en este momento. Anhelo que recuerden todo lo que hemos hablado. Sí, que todos puedan explicar qué es el premilenialismo, qué es el dispensacionalismo, qué es el posmilenialismo, qué es el amilenialismo. Deseo que todos puedan dar cuentas de esto. Pero escúchame. Al final la pregunta más importante de todo este estudio es: ¿has creído? ¿Verdaderamente tu fe está en Cristo? ¿Es tu Dios? ¿O tu Dios sigue siendo tu trabajo, tu salud, tu cónyuge, tus hijos, tus metas, el dinero? ¿Es Cristo el centro de tu vida? Pues solo el que cree tendrá vida eterna. El que no, condenación eterna. Como iglesia nos definimos como amileniales. Eso es importante. Debemos saber que creemos como iglesia. Cuando a alguien le pregunte: hermano, ¿y tu iglesia qué postura escatológica tiene? Podrás decir con humildad y con alegría: hermanos, nosotros somos amileniales o amilenialistas. Qué bueno. Esta es una iglesia con una identidad amilenial. ¿Por qué? Porque creemos que su hermenéutica es consecuente, es fácilmente sustentable y contiene una hermenéutica bíblica responsable. Por eso somos amileniales, porque vemos por la Escritura la claridad de sus postulados. Pero también es importante para nosotros como iglesia amilenial entender que esta postura no nos habilita, y esto subráyelo en su mente y en su corazón, para menospreciar a quienes tienen un modelo escatológico distinto
Tal diferencia no puede considerarse un obstáculo para la comunión cristiana. Espero nunca escuchar de los labios de ningún miembro de esa iglesia: ahí ese pobre dispensacionalista, qué pesar a estas alturas todavía creyendo ese tipo de sandeces. Mis hermanos, una correcta doctrina produce mayor humildad, no arrogancia y desprecio para aquellos que no comparten nuestra misma escatología. Pues tenemos hermanos muy piadosos que tienen escatologías distintas, hermanos muy piadosos que son premilenialistas históricos, hermanos muy piadosos que fueron y son posmilenialistas. Entonces, aunque debemos tener una escatología claramente definida, bien sustentada, esto nunca debe hacerse con arrogancia. Y que tengamos una escatología distinta no nos impide relacionarnos con hermanos posmileniales o premileniales. Y esto ruego al Señor quede muy claro. Tener una doctrina definida no debe alimentar en nuestro proceder un desprecio para aquellos que tienen doctrinas diferentes. Y ruego ese espíritu no permee nuestra iglesia. Que en nuestras conversaciones, cuando estemos hablando de otras comunidades religiosas, podamos hablar con altura de las doctrinas que nos definen, pero nunca ridiculizando o menospreciando a otros que no creen en lo que nosotros creemos. Al que está equivocado, el Señor nos conceda gracia para presentar la verdad y persuadirlos a la fe. A los que no creen y se burlan de la verdad, que el Señor nos conceda la gracia para evangelizarlos y conducirlos a la vida. Que puedan decir de nosotros: son radicales en su doctrina, pero qué gran amor el que evidencian cuando las exponen. Un gran teólogo dijo: espero que el día de mi muerte todos puedan reconocer mi fidelidad y mi radicalidad al exponer la verdad, pero que también al morir puedan decir: este hombre siempre presentó con radicalidad y denuedo la verdad, pero siempre acompañado de amor, humildad y respeto. Estas dos realidades no se oponen. Porque a veces pensamos que la dureza, la arrogancia le da más peso a nuestras verdades. No, seamos firmes. No tenemos por qué negociar nuestras convicciones. No tenemos por qué negociar nuestra identidad histórica. Con alegría y convicción decimos: sí, tenemos una identidad reformada, reconocemos la historia de nuestra fe. Pero esa postura nunca debe llevarnos a sentirnos mejores que otros o a despreciar a otros. ¿No es esto olvidar que si creemos lo que creemos es por gracia? Recordemos entonces, para terminar, cuáles fueron los modelos escatológicos que vimos. Estas reflexiones finales espero nos anime a repasar todas estas verdades. Básicamente aprendimos en nuestro estudio que hay 4 posturas predominantes. La primera es el premilenialismo histórico, ¿cierto? Que habla de un periodo indeterminado de tribulación, una venida de Cristo, un milenio y luego un juicio final. Está el premilenialista dispensacional, que es el grupo más relevante en este tiempo en cantidad, no en solidez hermenéutica, pues es el modelo escatológico de moda, principalmente en Latinoamérica, hace algunas décadas.
y es el que habla de un rapto secreto, de 7 años de tribulación, 3 años y medio de guerra, 3 años y medio de paz, luego viene Cristo, luego un milenio, luego el juicio final. De todos los 4 modelos escatológicos, este es el más novedoso, es decir, es la postura más reciente que apareció en la iglesia. Históricamente, siempre ha habido un gran dominio por el postmilenialismo, por el amilenialismo y en algunas proporciones el premilenialismo histórico. El postmilenialista habla de un milenio, de un periodo glorioso en el que todas las esferas de gobierno serán altamente impactadas por la fe de Cristo. Los judíos y un gran número de personas creerán y será tal el avance del evangelio que ese será la preparación del terreno para que Cristo regrese y establezca un juicio final. Y el amilenialismo cree simplemente que el milenio es algo simbólico, un periodo de tiempo, lo recuerdan, el siglo presente y el siglo venidero, y que este periodo terminará con la venida de Cristo y en ese mismo momento será el juicio final, los que creyeron para vida eterna y los que no para condenación eterna. Esta es la postura que hoy nos define como iglesia. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué plantea el amilenialismo? ¿Cierto? Primero habla de que el reino de Cristo ya fue inaugurado en la tierra. El reino de Dios ya fue inaugurado, pero no ha sido consumado. ¿Cuándo será consumado? Cuando Cristo regrese por segunda vez, ¿cierto? En este periodo de tiempo hay una tensión entre el ya y todavía no, ¿cierto? ¿Ya podemos saborear las realidades eternas? Sí, totalmente no. ¿Ya somos salvos? Sí, completamente no, ¿cierto? ¿Ya recibimos un nuevo corazón para obedecer a Dios en todos sus mandamientos? Sí, pero ¿vive en total santidad? Todavía no. Eso sucederá cuando Cristo regrese. Eso es lo que se llama una tensión escatológica del ya, pero todavía no. Entonces, el nacimiento de Cristo, su resurrección y su ascensión marca todo el periodo, ¿cierto?, de este presente siglo de maldad. Este periodo que terminará cuando Cristo regrese. En el momento que Cristo murió y resucitó, Satanás fue atado. Atado significa dejado sin poder. No, limitado en su poder. Nunca olviden eso. ¿Creemos que Satanás está atado? Sí. ¿Qué significa? Limitado en poder, limitado en su actuar, pero sigue teniendo poder. Y durante este periodo ejerce su poder, lastima, intenta prevalecer contra la iglesia, pero no puede, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Este es un periodo de aflicción, de persecución, de sufrimiento que está por venir o ya empezó. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo ascendió. Estamos en esa hora final. Pero previo al regreso de Cristo habrá una gran tribulación. ¿Qué significa eso? Que Satanás será soltado. ¿En qué sentido? En que se quitará la restricción y podrá hacer un gran daño a la humanidad e intentará perseguir a la iglesia con mayor poder, con mayor maldad, pero ¿podrá dañarla? ¿Por qué? Cristo la cuidará, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Entonces, este modelo nos enseña que la iglesia será quitada de la gran tribulación. No, estará presente, pero cuidada y sostenida por Cristo. Y una vez Cristo regrese con poder, ¿qué pasará? El juicio final.
Todo será de manera simultánea, ¿lo recuerdan? Su regreso, la manifestación de su poder, los que han muerto resucitarán, los que están en el cielo resucitarán, los que están en el infierno resucitarán, serán presentados al juicio, los que han creído en Cristo recibirán un cuerpo glorificado para habitar en los nuevos cielos y en la nueva tierra, y los que no creyeron recibirán un cuerpo para tormento eterno. Y a partir de ese momento vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra de manera definitiva. Ya no habrá pecado, ya no habrá maldad y no habrá posibilidad de perder este estado. Un estado que será menor o superior al de Adán y Eva. Superior, porque Adán y Eva podían pecar y podían no pecar. Una vez estemos acá, ¿podremos pecar? Ya solo podremos, ¿qué? Obedecer a Dios. ¿Y eso es un estado mejor que el de Adán? Claro que sí, más glorioso y perpetuo. Este es el modelo entonces que creemos como iglesia. Mis hermanos, esto fue un pequeño paseo por la escatología. Tocamos aspectos muy generales, muy prácticos, pero ruego al Señor se haya cumplido el propósito establecido, que esto avive nuestros corazones a querer crecer en el conocimiento del Dios vivo, que esto nos anime a permanecer glorificando a nuestro trino Dios y viviendo cada día como si fuera el último, pero planeando nuestra vida como si Cristo tardara mucho en llegar. Que esto nos dé humildad para presentar las verdades del Evangelio y ajustar nuestras vidas a lo que la palabra enseña. Por último, entonces, permítanme mostrarles este cuadrito, la última diapositiva, mi hermano, porfa. El premilenialismo dispensacional entonces cree que Cristo volverá físicamente. Conclusión, todos los modelos piensan esto. Entonces, escatológicamente, independientemente de las diferencias, todos estamos de acuerdo en qué, en que Cristo viene por segunda vez. Eso es una verdad innegociable. El que niegue que Cristo viene por segunda vez ya no está negando una doctrina secundaria, está negando una doctrina primaria. Una cosa es tener diferencias en cómo sucederá y la forma en la que se dará. Pero aquel que niegue que Cristo viene por segunda vez ya no está negando una doctrina secundaria, está negando una doctrina primaria. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? El premilenialismo dispensacional dice que después de una tribulación de 7 años antes del milenio. El histórico dice después de una tribulación de 7 años antes del milenio. El amilenialismo, en cualquier momento. Nadie sabe el momento exacto. ¿Y por qué creemos eso? Porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, ¿cierto? Y el posmilenialismo dice después de ese periodo glorioso de la extensión del Evangelio. Por eso nuestros hermanos en la edad de oro de la iglesia cristiana se identificaron tanto con el posmilenialismo, porque ellos realmente vieron una conversión tan masiva en todas las esferas de la sociedad que ellos estaban seguros que Cristo regresaría pronto. El arrebatamiento y la segunda venida serán hechos simultáneos. Para el premilenialismo dispensacional, no. Para el histórico, sí. Para el amilenialismo, sí. Y para el posmilenialismo, sí. Es decir, los tres modelos hermenéuticos en un sentido más serios, más robustos, están de acuerdo en que todos estos eventos serán simultáneos, no estarán separados por periodos de tiempo, todo se dará de manera inmediata y observable para todos los hombres. ¿Habrá una gran tribulación? Para el dispensacional, sí. Para el histórico, sí. Para el amilenialista, la tribulación tiene lugar en cualquier época de la persecución a los cristianos,
o cuando hay guerras y catástrofes. Quiere decir que para nosotros el periodo de tribulación está por venir o ya empezó. Ya empezó. La iglesia está siendo perseguida desde el mismo momento en que Cristo fue levantado. Pero creemos que habrá un momento de mayor tribulación previo al regreso de Cristo. El postmilenialista habla de que la tribulación es el conflicto entre el bien y el mal que existe desde la muerte y la resurrección de Jesús. Se acerca también en un sentido a lo que cree el amilenialismo. ¿Sufrirán los cristianos durante la tribulación? Esta es la razón principal por la que el premilenialismo dispensacional tiene tanta fuerza. Esta postura surge en un momento en el que la iglesia fue grandemente afectada por el humanismo. Y el humanismo le promete al hombre ¿qué? Ausencia de dolor y sufrimiento. Ese es el fin último del hombre. Sé feliz y no sufras. Entonces este modelo dice, no, el Señor no permitirá que la iglesia tenga que afrontar un periodo de persecución, sino que el Señor la arrebatará de manera secreta. El premilenialismo histórico dice, sí, los cristianos sufrirán la tribulación, serán perseguidos y sufrirán. El amilenialismo también piensa lo mismo y el postmilenialismo también. ¿Habrá literalmente un milenio? Para el premilenialismo dispensacional, sí, un periodo de 1000 años después de los 7 años de la tribulación. Cristo regresa y reina durante ese periodo. El histórico también piensa lo mismo en ese sentido y el amilenialismo enseña que este periodo llamado milenio no es un periodo literal, sino un periodo de tiempo ¿qué? Simbólico. ¿Listo? Y el postmilenial no. El periodo de milenio se refiere a un periodo de paz en el que el evangelio llegará a todo el mundo. ¿Notan la diferencia entre milenio para el postmilenial y los demás? ¿Quiénes serán salvos? Solo los cristianos. En esto entonces todos están de acuerdo. Cristo viene por segunda vez y solo se salvarán ¿quiénes? Los que han creído en Cristo. Nadie más se salvará. El estado moderno de Israel es pertinente para interpretar las profecías del Apocalipsis. Para los únicos que es importante es para el premilenialismo dispensacional. Ellos llaman a Israel el reloj profético y todo lo que suceda con Israel define la escatología. El resto de modelos no, porque entendemos por la escritura que Israel tiene la misma necesidad que Colombia y que Venezuela y que Argentina y que Perú y que Estados Unidos y que la India. ¿Qué? Poner su fe en Cristo para ser salvo. Nadie se salvará por ser judío. Los únicos que se salvarán por tener su fe en Cristo. E Israel ya no es tratada de manera especial respecto a las demás naciones. A ellas se les pide lo mismo que al resto: creer y arrepentirse. ¿Cuándo se generalizó esta perspectiva? Esta perspectiva es realmente novedosa. Este premilenialismo dispensacional empezó a tomar fuerza más o menos a finales del siglo XIX y se hizo fuerte en el siglo XX. Las otras posiciones realmente gozan de antecedentes históricos un poco más sólidos. Este es un breve entonces resumen de aspectos generales para concluir diciendo: hay una verdad claramente innegociable para todos los modelos. Cristo viene por segunda vez y solo los que han creído en Cristo serán salvos. Señor, te damos muchas gracias por este breve repaso, o más bien breve conclusión. Ayúdanos a tener en alta estima estas realidades de tu palabra y a deleitarnos en ellas para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén.